Bienvenidos a Frecuencia de Cambio, un espacio para la excelencia física, mental y espiritual, con la conducción de Jorge Scalpelo. Bienvenidos una vez más a Frecuencia de Cambio, un espacio donde la conciencia nos une. Esta semana vamos a conversar a propósito de la Semana Santa, el misterio de la pasión, el misterio de la resurrección de Jesucristo, figura central del cristianismo y uno de los personajes más importantes en la historia de Occidente. Y para eso vamos a conversar con Carlota Cali Samayoa. Ella es teóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida al programa, Cali. ¿Cómo estás? Gracias, Jorge. Muy contenta de estar aquí conversando de este tema que efectivamente me apasiona. Y felicitaciones también por tu programa. Me encanta el nombre porque Cambio ya dice todo. Ahí contiene toda la esencia del ser humano. Magnífico. Sí, es un placer coincidir y poder abordar en profundidad este tema que muchas veces pasa a lo mejor eclipsado por el tema de los huevitos de Pascua y ¿Sí? todo lo que ha generado como la cultura comercial, pero en el fondo lo que ocurrió en la semana de la crucifixión de Jesucristo es muy profundo y no lo tenemos muy aprendido en nuestra cultura a pesar de ser un país con base cristiana acá y también en Latinoamérica. Tú me decías que quieres comenzar con una pequeña introducción sobre lo que es la Semana Santa para que después iniciemos el diálogo. ¿Te parece que lo hagamos así? Sí, me parece que sería muy bueno dar una vista a lo que es la semana para que luego vayan saliendo las aristas que tú vayas creyendo que son más importantes y ahí vamos respondiendo preguntas, porque efectivamente la semana tiene una centralidad, es realmente un paso. Un paso, recordemos que los judíos celebraban la Pascua, eso significa paso, y en esta semana no solo yo como persona, sino toda la humanidad, sino todo el universo, hace un paso hacia su propia plenitud. Así que tiene toda la importancia para todos nosotros. Esta semana entonces la podemos comenzar pues con el Domingo de Ramos. En este día Domingo de Ramos es cuando Jesús entra a Jerusalén. Recordemos que él tenía la conciencia clara que si entraba a Jerusalén en la semana de Pascua, él arriesgaba su vida, porque recordemos no solo todo lo que él ya había dicho en su historia, sino que además acababa de volver a la vida a su amigo Lázaro, cosa demasiado escandalosa y que lo llevaba a un gran riesgo. Él entra entonces a Jerusalén. La gente lo recibe como rey. Cortan ramas de palma y lo aclaman, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y él entra como rey. Pero recordemos que esa misma gente, la que lo aclama como rey, va a ser la misma que el día viernes grite, crucifíquenlo. Esto que no se nos olvide. También otro punto para observar es que él no viene a caballo como un rey. Él viene en un pequeño asnito para demostrar que la acción de Dios no es la de nuestras expectativas. Él va a hacerlo a su manera. Así que pasamos del domingo que llamamos de Ramos. Lunes, martes, miércoles, Jesús hace también cosas muy decidoras, como por ejemplo, recordemos que él va a botarle la mesa a los cambistas en el templo, o sea, llegó a la boca del lobo prácticamente y les bota este negocio redondo que ellos tenían. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que ese gran templo no es el modo de conectarnos con Dios, que Él va a botar ese templo y Él es el nuevo templo. De ahí en adelante, quiere decir Él, nuestra manera de conectarnos con Dios es Él. Él es el camino, esa puerta que se abre. Luego también hace otras cosas como que cuando lo quieren poner a prueba y le dan una moneda con la cara del César y le dicen, ¿pagamos o no pagamos impuestos? Y él pregunta, ¿la imagen de quién está ahí? Del César. Entonces paguen, porque esa es del César lo que es del César.
queriendo decir aquí, porque les dice a sus discípulos, pero ustedes son de Dios. ¿Por qué somos de Dios? Porque nosotros fuimos creados a su imagen. La moneda tiene la imagen del César, nosotros tenemos la imagen de Dios. Así que nosotros a Dios. Estas cosas hizo de lunes a miércoles. El día jueves entonces Jesús va a hacer una cena simbólica, acoplándose, adecuándose a lo que era la cena de Pascua del pueblo judío. Recordemos que ellos celebraban cada año aquel paso. Jesús va a tomar esos elementos, va a tomar la familia reunida, la cena, muchas de sus palabras, va a tomar el cordero, que ahora va a ser a través del pan. Él va a tomar el lugar del pan y el lugar del vino. Recordemos que la sangre, que va a ser la que representa el vino, en la Pascua estaba en los marcos de las puertas, y era esa sangre la que salvaba cuando fuera el paso. Por eso se llama Pascua, paso de Dios. Los que tuvieran la sangre iban a salvarse. Eso Entonces, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, claro, cuando el pueblo judío es liberado del pueblo egipcio, sí. Eso es lo que se celebra año con año hasta el día en que Jesús vive. Él también celebró de niño la Pascua muchísimas veces. Él conocía eso perfectamente. Él va a tomar esa fiesta y la va a adecuar a lo que él viene a hacer. Ahora, ya no es aquel cordero, sino él va a ser el cordero. Ya no es aquella sangre, sino va a ser su sangre convertida en vino, que se va a perpetuar en su entrega pan y vino, en lo que nosotros tenemos por Eucaristía. Uh-huh. Mira, esa misma noche Jesús sale con sus discípulos y hace lo que llamamos la oración en el huerto, en donde Jesús acopla su propia voluntad a la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Que Él muera? No, la voluntad del Padre es que Él nos entregue la plenitud que es de Él, para que nosotros la podamos vivir y experimentar. Y si eso requería el paso de la muerte, Jesús lo asume. Así que eso es lo que Él hace en la oración en el huerto. Luego ¿Es el huerto de Getsemaní? Exactamente, sí, así es. Luego sabemos que Él es capturado. Cuando preguntan por Él, dicen Jesús de Nazaret. Él dice, yo soy. Yo soy. Ese yo soy en ego eimi significaba lo que Dios en el Antiguo Testamento decía de sí mismo, el significado de Yahvé. Yo soy, que significa yo soy, estoy y estaré, porque es como el inglés, el to be, es estar en presente y en futuro. Entonces Jesús está diciendo ahí, es Dios, yo soy, aquí estoy, soy Dios. Lo captura con el beso de Judas y Jesús le dice, amigo, haz lo que tienes que hacer. O sea, no es un enemigo. Judas sigue siendo su amigo, aunque lo entreguen con un beso. Pues Jesús es capturado, lastimado, pasa toda la noche siendo, lo hacen pedazos verdaderamente, solo cuidan de no matarlo. Y amanecemos entonces el día viernes de esta semana que tiene tanta importancia. Aquí es en donde decimos que de nuevo aquel pueblo que decía que era rey, ahora dice, no, queremos a Barrabás, a Jesús, crucifíquenlo. Está bien. Entonces, ese paso en Jesús no es solo de un dolor físico, es que todo el pueblo al cual Él le había predicado, por el cual Él estaba aquí en el mundo, se le da vuelta y lo traiciona. Jesús tiene que tomar su propia cruz. Recordemos que cruz es la manera más humillante de morir. O sea, así morían los esclavos, los ladrones, los traicioneros, lo peor de lo peor. Y a ese Dios seguimos, al que murió crucificado. Los judíos sabían que si Jesús moría crucificado, nadie le iba a creer, porque morir
colgado del madero, según el Antiguo Testamento, era ser maldito de Dios. Entonces dijeron, con esto nadie más le va a creer. Y eso es, seguimos a un maldito de Dios que murió en una cruz. En el momento de la cruz, entonces, el Viernes Santo, Jesús muere salvando al ladrón que está a su par y que clama a él y le dice que está en tu reino. Y Jesús, pasando el dolor físico y el dolor del abandono, porque hasta sus amigos, los apóstoles, habían huido, él murió totalmente solo y abandonado y humillado. Y en ese momento todavía entrega su amor al ladrón que está a la par. De esa manera él, cuando fallece, antes de expirar, él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recordamos esas palabras que tantos teólogos han tocado. Él está rezando el Salmo 22, que dice esas palabras. O sea, él estaba orando, repitiendo todas las palabras que se le vinieran a la mente. Él se sabía de memoria los salmos y este salmo era totalmente adecuado porque comienza, ¿por qué me has abandonado? Pero luego se convierte en un salmo de alabanza, de victoria a Dios. Así que así es como Jesús muere. Muere, es enterrado en un sepulcro prestado y al tercer día, porque esto es viernes, el primer día, segundo día sábado, tercer día domingo, van a la tumba las mujeres y encuentran la piedra removida. Claro, esa piedra está removida no para que él saliera, porque él podía salir aún con la piedra puesta en su lugar. Estaba removida de dentro hacia afuera para que ellos pudieran entrar y ver. Magdalena, pensando que se lo robaron, que se robaron el cadáver, va a avisar a la casa donde están los apóstoles, está Pedro y Juan, y le dice, y llegan Pedro y Juan, entra Juan, dice, y encuentra que no fue robado porque estaban dobladas las telas, y entra Juan y dice, entró y creyó. Ese entró y creyó debía ser un alto en el universo completo y en la historia de la humanidad, porque entró, vio la tumba vacía y creyó. El acto de creer que viene de la voluntad libre del hombre y que invita a adherirse a Dios, es un regalo de gracia y fruto de nuestra voluntad. Ahí se une Dios y el hombre, en ese acto de creer, y comienza para la persona un camino de ir resolviendo dudas, de responder preguntas, de descubrir cuestionamientos. Como decía el padre Hurtado, nuestro santo chileno, tenemos la vida para buscar a Dios y la muerte para encontrarlo. Aquí comienza para Juan el verdadero camino de búsqueda de plenitud hacia Dios, y para todos los que creemos comienza también este camino. Así es de que, fíjate que en esta semana se van a mostrar entonces no solo la antropología cristiana, la antropología del hombre, cómo es el hombre, bueno por naturaleza para empezar, pero falible, limitado, porque si estamos en el espacio y en el tiempo no sabemos del futuro, por eso fallamos. Y también va a mostrar cómo es Dios. Dios, que es salida de sí mismo, que es amor, no va a hacer más en esta semana de lo que hizo todo el Antiguo Testamento y Jesús en toda su vida, mostrarnos su amor. Y lo que Él sigue haciendo en la historia de la humanidad y el universo es mostrar su amor. Así que su resurrección es nuestra resurrección, la mejor noticia para cualquier ser humano y para el universo completo. Bien, bueno, ahí mencionado distintos hitos desde el Domingo de Ramos hasta la resurrección. Yo la pregunta que me hago cuando uno analiza este tema de la muerte, resurrección de Jesús, la pasión, es por qué tuvo que ser de esa forma. Porque si nosotros lo miramos objetivamente, corrígeme si no soy preciso en lo que voy a decir, pero la muerte de Jesús fue un sacrificio humano.
¿Tú coincides con No eso? tenía que ser así. No tenía que ser así. Por supuesto, él se entregó porque fue necesario hacerlo así. ¿Por qué fue necesario que fuera así? Por nuestra condición humana. Él vino al mundo humildemente, en un pueblecito que ni siquiera existía en un mapa, a demostrar que Dios, desde la humildad, Él, siendo Dios, se achicó, se anonadó, se hizo pequeño para hacernos grande a nosotros. Ese era su plan. Vino a hablar de amor, vino a hablar de perdón, pero no nos gustó. Eso al ser humano no le gustó, porque nos gustan reyes esplendorosos, porque no queríamos un rey crucificado. Y todas sus palabras de perdón no son fáciles de asimilar. Entonces, tuvo que morir en la cruz por nuestra condición humana. Él hubiera podido morir de otra manera. Él vino a mostrarnos el camino, haciéndose pequeño, haciéndose ser humano, haciéndose disponible dentro del espacio-tiempo y vivir para mostrarnos el camino, y nosotros lo crucificamos. Pero a lo que yo voy con la pregunta es que, por ejemplo, ya esto viene de antes, ponte tú en el judaísmo, para limpiar los pecados, porque esto entiendo que la misión redentora de Jesús tiene que ver con quitar el pecado del mundo y mostrar Sí, una nueva vía de reconciliación con el Padre para claro, salir del cautiverio del pecado. Y si uno claro. mira la secuencia hacia atrás de lo que ha sido el judaísmo después del cristianismo, antes eso se hacía con corderos, que Sí, había un sacrificio de un cordero, sí, porque eso minimizaba el pecado del pueblo, por decirlo de alguna sí. manera. Y Habían dos luego, corderos, sí. Ujú. claro, y luego Jesús tiene tiene como misión, junto con predicar y ejercer su ministerio, hacer este sacrificio redentor. Sí, Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué tiene que ser así? Eh, Históricamente, la relación del ser humano con Dios, o en otras culturas con los dioses, involucra actos de sacrificio. Y sí. ahí la pregunta que uno se hace es, ¿por qué, po? ¿O para qué? Por, Porque tú lo encuentras, por ejemplo, en la cultura precolombina. Acá encuentras que sí, habían sacrificios de pueblos precolombinos que lo hacían para a lo mejor que eh, en tiempos de escasez haya frutos, para recibir favores. En el judaísmo incluso tiene que ver, humanos, sacrificios humanos, claro. claro, pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué? Por ejemplo, si es el Hijo de Dios, ¿por qué Dios no bastaba con perdonar a la humanidad y hacer que tuviésemos un camino de salvación sin que el Hijo de Dios pasara por todo este Calvario? De hecho, se llama así, el Calvario, el Monte Calvario. Sí. Eh, ¿Por qué? Teológicamente, Mira, ¿cómo se explica eso? sí, esta es una de las preguntas más potentes que uno se puede hacer, porque esto fue, de verdad, nos choca tantísima injusticia. Al que nos venía a salvar, lo matamos. ¿Cómo pudo ser? De nuevo, es antropología. Toda la historia de la humanidad hemos creído y entendido que todo tiene un precio. Pido algo, tengo que dar algo. Efectivamente, como tú dices, las culturas precolombinas, incluso, bueno, incluso también, no el pueblo judío, porque ellos rechazaban esto, pero otras civilizaciones alrededor eh, hacían sacrificios a los dioses, sacrificaban los niños, los recién nacidos a los dioses. Y también en las culturas precolombinas, no por crueldad, no por maldad, sino porque el niño es lo más valioso que tenemos y se lo entrego a Dios para que Él me dé algo. Pero ¿Te eso das es de la cuenta? oscuridad, pues. Pero te das cuenta de la oscuridad de la antropología humana. Claro, pero Creemos que todo tiene precio y entonces nosotros hicimos esa tradición de negociar. Y mira lo hermoso que hace Dios. Él se acomoda a nuestra situación humana. Él no viene como un rayo, como algo externo, sino entra en nuestra realidad, se hace hombre
para decir que es capaz de entrar en esas oscuridades, porque solo desde dentro podemos ser iluminados. Eso solo puede hacerlo Dios, hacerse tan pequeño y entrar en nuestras oscuridades para iluminarnos. Y es lo que Él hace todos los días en nuestra vida. Él vive con nosotros a nuestro modo. Fíjate, es lo que significa el anonadamiento de Dios, lo que se llama apocatástasis. Él se hace pequeño para que nosotros nos hagamos grandes, se acomoda a lo que nosotros somos. ¿Tenía que ser así? No tenía que ser así. Fue así por nuestra condición humana. Él hubiera podido morir de otra manera. Ahora, Si lo hubiéramos entendido, no tenía que morir así. si uno se pregunta por qué la humanidad necesitaba un salvador o un redentor del pecado, pues la Sí, historia es mucho más larga, porque, sí, por así decirlo, ha existido un montón de ensayos de error en la relación de Dios con el hombre para su redención. De hecho, si tú te remontas al Pentateuco, sí. eh, incluso hay un pasaje donde Dios está en el monte y el pueblo le da miedo ir, y Dios le decía vayan, y les da miedo ir. No quieren Y ir. ellos, Dios no tenía pensado un rey para los judíos, y ellos quisieron un rey en vez de tener una relación directa con Dios. Entonces, Queremos jueces, y queremos rey. claro, luego se produce como que los pueblos fallan en esa Vayamos. relación. Y así, pues, una y otra vez, desde Adán y Eva hasta Jesucristo, pero Jesucristo viene a terminar con ese cautiverio del pecado. ¿Cómo definirías tú lo que es el pecado y el Claro, cautiverio del pecado? claro. Primero digamos esto que tú decías de, esa es la condición humana. Somos criaturas. Tenemos que tomar, dicen los psicólogos, 3.600 o no sé cuántas decisiones diarias y no sabemos el futuro y tenemos miedos y tenemos que sobrevivir. Podemos fallar. Entonces, esa es la condición humana. El, la criatura no puede salvarse a sí misma, no puede darse la vida eterna a sí misma. Eso Dios se lo tiene que dar. Entonces, Dios va a hacer ese acercamiento para otorgarle al hombre esa plenitud. Miren, el Antiguo Testamento fue un proceso porque la conciencia de pecado fue como cambiando, pero en general, eh, en hebreo era hatá, won, eran palabras que significaban fallar, una flecha, fallas al blanco. Ay, pues quería hacer esto, pero fallé, no lo hice bien. Más que la maldad humana está haciendo énfasis en eh, todos hacemos cosas creyendo que son buenas, o por lo menos buenas para mí, aunque sean malas para otros. Las hago porque para mí son buenas y ahí puedo fallar. Ese es como el origen bíblico del concepto de pecado. Luego pecado se convierte en romper los acuerdos, los pactos que se han ido haciendo entre personas y luego los pactos que Dios ha ido haciendo. Así que Cristo viene a hacer un pacto irrevocable. Ujú. Ahora, si tú tuvieses que definir con tus palabras qué es el pecado desde el conocimiento Mm, teológico que tienes, ¿cómo lo definirías? Porque, por ejemplo, ya, el pecado original que tiene que ver con el comportamiento de Adán y Eva en el jardín del Edén, sigue genera, siendo una falla, sí. claro, pero eso, más allá de decir si es una falla o hoy me equivoqué, que se puede entender como lo cotidiano, pero la profundidad de esto, del Claro, misterio, tiene que ver con que son acciones que separan al hombre, ser humano, de Dios, que alejan al hombre del Creador. Y desde ese punto inicial ha existido una serie de errores o propios de la sí, imperfección humana y que te sí, apartan de Dios, po. Entonces, de hecho, cuando Jesús dice, esto yo lo he escuchado por ahí, no sé si tú lo compartes, pero cuando Jesús está en la cruz y dice, oye Jesús, perdón, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tiene que ver porque como Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad para saldar una deuda que existía, eh, al cargar con eso, se aparta al mismo tiempo de Dios y siente ese vacío de apartarse del Creador. Entonces, por eso en la cruz él dice, hoy
Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque tuvo que transformarse de alguna manera en pecador para redimir a toda la humanidad de las faltas. Sí. No sé si tú compartes esa visión o no. Mira, sí tienes razón, pero habría que agregarle un aspecto, porque no solo murió para saldar una deuda o para pagar nuestros pecados, eh, murió y resucitó para nuestra plenitud, que gran parte de nuestra no plenitud son los pecados, eso era parte de eso. Pero, de nuevo, no hagamos esto el negocio de él pagó y entonces ya todo está pagado. Eh, Él lo que hizo fue mostrarnos el tamaño de su amor y eso hace que yo cambie. Y ahí está vencido el pecado. Ahí está vencido porque si yo reconozco que soy digna de amarse de la manera que Jesús lo hizo, o sea, murió por mí de manera personal. Si solo yo existiera, Él se hubiera subido a la cruz igual. Me ama de esa manera, eso hace en mí una conversión y aunque yo falle, ese amor es más grande que cualquier falla. Junto con decir, claro, Jesús me ama y yo reconozco su amor, eso a lo mejor también se podría haber logrado con Jesús habiendo hecho un escrito y habiendo vivido hasta los 100 años Sí, y habiendo generado una sí, gran obra, pero a lo que voy yo, hay algo ahí que subyace que es mucho más profundo y que que toca el tema del sacrificio. ¿Por qué tenía que haber un sacrificio? Un último sacrificio. Porque después de este sacrificio ya no, Dios no pide más al hombre que sacrificies por ejemplo, animales para poder limpiar los ya no hay pecados. sacrificios. Claro, Ya Él pero ¿por hizo todo el qué sacrificio. Ujú. en la relación del ser humano con Dios, por qué está presente ese tema del sacrificio? ¿Es algo que nace desde el ser humano, como tú dijiste Sí, anteriormente, sí, y Dios se es ajusta a eso? así. ¿O es Y algo que ahí, Dios, o incluso, dependiendo de la cultura de lo que tú estés analizando, o los dioses piden a el ser humano que haga un sacrificio? Y ahí como que todo se enreda, es como toda sí, una sí se nebulosa que hay, enreda. pero te puede hacer un montón de Sí, preguntas. Pero teológicamente, claro, ¿cuál es la respuesta a eso? claro, pero fíjate que la respuesta es, porque hasta aquí estamos hablando del sacrificio, el dolor y la muerte, pero ahí damos el salto ontológico que es la resurrección. La resurrección solo la puede hacer Dios. El hombre Mm. por sí mismo pierde la vida y se acabó y ya no hay más. Pero Dios resucita al Hijo y con él todos nosotros tenemos la resurrección ofrecida como una oferta, no garantizada, sino solo como una oferta que vamos a elegir libremente si es que queremos aceptar ese regalo. Y fíjate que la resurrección no solo es para cuando tú y yo fallezcamos, la resurrección es hoy, hoy, cada día. Yo puedo morir a mi hombre viejo, como lo va a decir después San Pablo, muere mi hombre viejo, muero al pecado y renace nueva. Y ahí está la gran diferencia entre la muerte, salto grande que es la resurrección. Y Él puede darnos la plenitud porque es Dios. Mm. Murió como hombre, siendo hombre y Dios, y la resurrección es un acto de la Trinidad. Y entonces ahí se nos da totalmente la plenitud y ahí ya no hay negocio, ahí ya cambia. Se nos abrió, las puertas del cielo están abiertas. En ese momento, eh, lo eterno permeó lo temporal. La eternidad ya está en nosotros. La muerte ya está vencida. El pecado ya no tiene poder. Y ahí está lo grande. Mira, Adán y Eva, ¿sabes cuál fue realmente su falla? Porque tú los mencionaste y los dejamos ahí guardaditos. No fue haber fallado. Ellos querían ser como Dios. Ellos querían poner las normas, no querían obedecer. Querían poner ellos lo que era bueno y lo que era malo. Fallaron. Sigamos usando ese término. El problema fue
que no lo reconocieron. Es que cuando Dios se acercó y llega y pregunta dónde están, ellos tenían que decir, pucha, la embarramos. Dios los hubiera perdonado y hubieran restituido la relación. El problema fue que no aceptaron su condición de criaturas y querían ser como Dios. Y ahí está, somos criaturas. Para tener la plenitud tiene que ser recibida y Él la da en plenitud de la manera grandiosa. Podía ser de otra manera, pero esta manera fue demasiado sublime, haciéndose niño. Primero fue un niño en pañales, dependiente, pero que fuera perseguido ya es cuestión del humano. Te das cuenta de cómo él entra en el mundo y ya hace polémica porque el hombre no quiere ese camino fácil. Entonces ahí está, se hace niño, vive como un hombre sencillo, predica el amor y eso lo lleva a lo que lo llevó. O sea, por resucitar, por traer a la vida a su amigo, él logró su propia cruz, porque fue la razón por la cual llegaron al límite los judíos y lo capturaron. Oye, una de las preguntas que tal vez muchos cristianos se hacen, que cuando uno lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay muchas diferencias en el mensaje. Por ejemplo, Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y en el Antiguo Testamento el castigo era súper severo y se tiraba la piedra. ¿Qué te pasa a ti como teóloga cuando ves este cambio de discurso tan radical, de alguna Sí, manera, entre el sí, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? sí. Fíjate que es radical si uno ve los dos polos, pero si ves con lupa, es un proceso. Tú mencionabas el tema del perdón. Bueno, mencionaste el perdón de Dios. En el Antiguo Testamento se menciona el perdón entre personas. Al principio, si alguien te hacía daño, te robaba una vaca, tú podías ir, tenías el derecho de ir y descargar toda tu ira y toda tu fuerza contra esa persona que te robó la vaca. O sea, era una ofensa contra toda tu capacidad de venganza. Después, al ver que esto era excesivo, pero era permitido, se restringió a la ley del talión, ojo por ojo. Ya, si te roban una vaca, róbale una vaca, pero ojo por ojo, diente por diente, uno por uno, para limitar. Y entonces, ya ahí hay un proceso, ¿te das cuenta? Y en ese camino, el pueblo de Israel fue descubriendo que iban avanzando, iban creciendo, para cuando Jesús llega, ahí él ya puede decir, porque ya el pueblo había sido golpeado por todos los efectos de las causas de sus propias torpezas. Entonces, ya después de estar casi noqueados por sus propias tonterías, son capaces de ir mejorando e ir entendiendo. El ser humano es cambio, por eso me encantó el nombre de tu programa. Somos devenir. Y Jesús entonces a ese momento ya puede decir, ya podemos perdonar al enemigo, porque eso es más sano para ti mismo. Y eso de verdad es maravilloso. Pero también, si tú observas en el Antiguo Testamento, cuando le preguntan a Dios, Moisés le pregunta, ¿y si me envían, de parte de quién digo que voy? Perdón, Abraham, ¿de parte de quién digo que voy? Dice, yo soy Yahvé. ¿Y cómo eres? Me preguntan cómo eres. Él dice unas palabras hermosísimas. La primera definición que Dios hace de sí mismo en el Antiguo Testamento es Raham en hebreo. Raham es entrañable. Puede ser también vientre materno. Y después hay otras palabras que nosotros traducimos como misericordioso, lento para la ira, eran Raham, Gen, Gesed, Ere, Hapaim. Todas esas palabras significaban lo misericordiosísimo que es Dios.
y que vistas en hebreo son demasiado sublimes. Estaban en el Antiguo Testamento. Dios dijo eso de sí mismo, pero nuestra necedad, nuestra humanidad no quiere eso. Quiere un Dios guerrero. En nombre tuyo voy y mato a todos. Oye, el propio Pero Abraham... eso que tú dices, Cali, ¿es una interpretación tuya o hay un consenso en la teología de que es así? Es un consenso. Es lo que nosotros queríamos ver. Cuando el pueblo de Israel le pide, como tú bien dijiste, queremos jueces, es porque los demás pueblos tenían jueces. Y nosotros no queremos que tú nos hables directamente, queremos jueces. Les dio jueces, les fue pésimo. Ay, no, los demás pueblos quieren Dios, tienen reyes. Nosotros queremos un rey, no queremos que tú nos digas directamente, ni a través de los jueces, porque nos fue pésimo. Es nuestra necedad humana, es nuestra incapacidad de plenitud, pero eso fue un camino. Y es maravilloso, mira, hay cosas tan tremendas que se han ido descubriendo con la teología, con el paso del tiempo. Estos libros del Deuteronomio y los más que nosotros creemos que son más antiguos en el Antiguo Testamento, como el Génesis, no fueron los primeros que fueron escritos, fueron los últimos que fueron escritos. Los escribieron después de haber vuelto del destierro, de haberlo perdido todo y haber vuelto humildemente. Ahí redactaron. Entonces el pueblo había hecho un proceso. Reconocieron que antes eran incapaces y aquí venían avanzando. Para escribir el Génesis se requiere haber caminado con Dios todos esos siglos. Oye, y con el tema de la resurrección, ¿ahí es una resurrección literal desde tu punto de vista o una resurrección más bien metafórica espiritual? Venció a la muerte y está vivo. Eso fue lo que ellos salieron diciendo, está vivo. Pedro le dice a la gente, el que ustedes mataron, vive. Ya no de la manera física como le sucedió a Lázaro. Lázaro volvió a la vida, él revivió. Jesús resucitó. Y después decimos, y volvió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, decimos en el credo. Eso no quiere decir que se alejó, sino que tomó su plenitud y él está en toda la historia, en todos los momentos, porque antes de eso, Dios estaba en la eternidad y nosotros estábamos en el espacio y en el tiempo. Después de su muerte y su resurrección, Él está en todo. Y por eso la buena noticia es para todo el universo, porque ahora Dios habita, permea, vibra y vive en toda la creación. Así es. Oye, ¿tú crees en el infierno? Mira, ¿O es una creación? No. Mira, depende que creamos en el infierno. Si creo que en el infierno hay un montón de hombrecitos negros con cola, cachos y que son rojos y que están con un tenedor, un tridente pinchándote dentro del fuego, eso sí no existe. Infierno llamamos a la no presencia de Dios, porque Dios nos ofrece el regalo de su presencia, eso es lo que llamamos salvación, pero para recibirlo libremente lo tenemos que aceptar. Pero digamos que yo no lo quiero, o sea que yo libremente, o sea, no sé si alguien puede decir soy libre en el 100%, libremente veo, mira qué bonito Jesús lo que hiciste, qué hermosa tu resurrección, pero sabes que yo no lo quiero, gracias. Entonces Él simplemente no me da su plenitud y su presencia. O sea, infierno es la no presencia de Dios, que es una gran contradicción, porque si siguiéramos existiendo en un lugar sin su presencia, para existir necesitamos tener el ser, y el ser es regalado por Él. Entonces vamos a existir
gracias a Él nos sigue sosteniendo con su mano, pero en su ausencia. Es una contradicción, pero es una posibilidad para quien la quiera. Cali, ¿te parece si hablamos y nos metemos en lo que fue la última cena? Que ahí hay mucho simbolismo, también hay muchas enseñanzas y también es un momento central de esta semana de Semana Santa y del cristianismo, porque ahí se instituye también lo que es la Eucaristía. ¿Qué te Sí, parece si hablamos de eso? sí, sí, magnífico, porque fíjate que hay un par de aspectos claro, ahora yo no los mencioné, pero son muy importantes. Antes de cenar, Jesús se amarra una tela como lo hacían los esclavos e hizo algo impensable. Le lavó los pies a cada uno de los discípulos. Lavar los pies era algo que solamente hacían los esclavos, porque los pies traían pues todos los microbios y los bichos de la calle y del mundo. Y los judíos, que eran sumamente cuidadosos con el aseo personal, esto era importante. Entonces, esta posición de Jesús, de ponerse en la posición de un esclavo, nos está diciendo de nuevo, hagan ustedes lo mismo. Está diciendo las características de Dios, imítenlas ustedes, porque precisamente para eso vino Él. Se hizo pequeño para que nosotros nos hagamos grandes si lo imitamos. Entonces, y recordemos que ellos se sintieron muy sorprendidos porque imagínate, le lava los pies a Judas, que es el que sabe que lo va a traicionar. A ese momento Judas ya había hecho el negocio de las 30 monedas Mm. y Jesús lo sabía porque lo conocía perfectamente y le lava los pies con humildad. Le dice a Pedro, ya le había dicho, me vas a negar, sabiendo que lo iba a negar, le lava los pies. Eh, Jesús los conocía porque eran sus amigos también. Todos iban a abandonarlo y le lava los pies con humildad. Entonces Ujú. es un gesto hermoso que como personas podríamos aprender, porque a veces el mundo nos dice, no, ¿cómo humillarse, quitarse valor uno mismo? No, no estoy diciendo aquí que uno eh, entre en crisis o piense que no vale, sino al revés. Valgo tanto porque para Dios yo valgo que soy capaz de humillarme para servir al que me necesita. Así Mm. que hermoso ejemplo aquí que nos está dando Jesús. Sí, humildad y servicio pleno. Así es. Eso es lo que finalmente nos va a dar más felicidad en la vida. Muchas cosas dan felicidad, pero eso mucho más. Oye, el concepto Pascua tú decías al principio del programa que es paso, ¿cierto? Paso, ¿Significa paso. paso? Paso y viene del Antiguo Testamento. Yo siempre, fíjate, que había pensado que era paso cuando el pueblo de Israel pasa por que se abre el agua en el mar y ellos pasaban por ahí, pero no. Eh, Paso significa cuando el ángel del Señor, o sea, la propia presencia de Dios, pasa esa noche y va a matar a al primer hijo de cada familia, pero no va a morir el que tenga sangre en el marco. A eso se llama paso. Eso Y en el Egipto. así es, eso es cuando ellos estaban esclavos en Egipto esa noche, que algunos teólogos dicen que pudo haber habido luna llena porque ellos escaparon esa noche, eligieron esa noche, porque al salir de noche podían ver un poco más. Ujú. Entonces, esa noche donde suceden cosas grandes y el mar se abre, es el paso. Y es lo que han celebrado los judíos, pues todos estos siglos, ellos lo siguen celebrando. Y esa noche era la semana que en Jerusalén celebraba esta fiesta. Y entonces se hacían varios gestos importantes. El niño menor de la familia preguntaba, ¿qué celebramos? Y el anciano mayor o el hombre más sabio de la casa decía las historias y contaba cómo había sido todo. Así que esa celebración es la que Jesús adopta
y resignifica porque ahora Él va a ser la nueva Pascua, el nuevo paso. Paso era bien significativo y muy decidor porque ellos pasaron de la esclavitud a la libertad. A través de la resurrección de Jesús, nosotros vamos a pasar de ser esclavos de nuestras limitaciones, de nuestro pecado y de nuestras torpezas, a la nueva vida de plenitud, de ser Ujú. la mejor versión de nosotros mismos. Y este paso que da Jesús ahora en esta nueva como cena es el nuevo pacto, ¿o no? Sí, sí, es un nuevo pacto, ahora es irrevocable. Y Y ahí fíjate hay... que, No, perdón, no, por favor, desarrolla la idea. que hay una unión. eh, Scott Hahn tiene un libro muy lindo de esto, se llama La Cuarta Copa. Eh, Hay una unión entre la última cena y la cruz, o sea, todo el acto de salvación que Jesús va a hacer esa noche y unido a la resurrección es un solo acto. No es que fue la cena, capítulo 2, se van a la oración en el huerto, capítulo 3, sino que es un solo acto. Entonces, de hecho, la última copa en la cena Jesús no la toma porque la va a tomar en la cruz cuando el hisopo con vinagre se le Ujú. entrega. Y después de probar vinagre, él dice, todo está consumado, se acabó, está hecho. Mm. Hice mi tarea, lo que me tocaba a mí está hecho, como diciéndole al Padre, ahora te toca a ti. Así Eh, es. bueno, después viene el tema ya netamente de lo que es la pasión, Getsemaní, la transfiguración, sudó sangre ahí en el... sintió miedo también. Eh, ¿Cuál es la relación que tú crees que hay con el miedo? Porque también repite mucho, mucho en los evangelios, no temáis. Incluso al final, cuando le dice a los Mm, apóstoles, no teman que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Estaré con ustedes y cuando resucita, lo primero que les dice es no tengan miedo. Efectivamente, Jesús que conocía a su gente y a sus amigos, a sus seguidores, les repite, no tengan miedo, porque mira, ellos vivían en una sociedad en donde si decías una palabra equivocada, te fuiste, o sea, te mataban por nada. Roma no Mm, preguntaba, mataba primero y después averiguaba. Entonces era una sociedad manejada por el miedo. Era la manera de dominar. Ellos así lo hicieron por muchos años. mm, Entonces, eso Jesús lo comprende. Jesús también siente miedo, por supuesto que sí, pero su acto más que ser de valentía es de amor, porque lo que ujú, vence el miedo es el amor, no es la fuerza. Jesús no viene a mostrar el rostro de Dios poderoso, el Crátor, que después sí se le puso el nombre del Pantocrátor, es el Crátor, el Dios poderoso. Él no vino a mostrar Crátor, vino a mostrar usía, servicio, entrega, amor. Entonces lo que en Jesús venció el miedo fue el amor, no la ujú. fuerza. Oye, también hay un tema que mencionaste al principio, cuando tú empezaste a dar como los hitos de la Semana Santa. Dijiste o hiciste referencia a que el cuerpo de Jesús es su templo. Y hay un pasaje también en la Biblia cuando él le dice a los, no sé si eran los fariseos o cómo se llama, le decía, destruyan este templo, yo lo reconstruiré en 3 días. Él ahí hacía referencia a su cuerpo. ¿Tú crees eso? Sí, sí, Claro. así es. Ciertamente Jesús ya había observado en lo real y que la historia nos dice, es que por donde iba, el camino iba a terminar mal. De todos modos, en el año 70 ese templo fue destruido, no dejaron piedra sobre piedra. Textualmente, no dejaron piedra sobre piedra. Sin embargo, claro, y ese templo era el lugar donde el pueblo judío creía que se comunicaba uno con Dios, donde uno ofrendaba a Dios a través del sacerdote y a través de sus ofrendas. Jesús entonces va a decir, pueden botar este templo, que era él mismo,
porque Él ahora va a convertirse, ya no se necesitan los sacrificios exagerados que se hacían, sino que Él ya hizo un único sacrificio que tiene un valor para siempre y Él ahora es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con el Padre. Ujú. Ujú. Oye, también hay un episodio que me acordé recién que es súper llamativo y bonito también. Que cuando Jesús está en la cruz, ya muy cerca de morir, a la única persona que le asegura que se va a ir al cielo es a un malhechor. Sí. Eso igual es muy potente. Eso, es potente, sí. Como yo te mencionaba, imagínate el dolor que él estaba sufriendo físicamente, eran dolores indecibles porque estaba clavado de pies y manos. Para respirar tenía que apoyarse sobre sus pies y sus pies los clavos. Entonces era muy, muy doloroso. Y en vez de estar pensando en su dolor, está pensando en su misión que estaba cumpliendo. Y parte de esa misión es escuchar al ladrón que está reconociéndolo. Lo hermoso que hace ese ladrón es que reconoce su culpa y la expone y la verbaliza. Y con eso Mm. él ya dio un gran paso. Y ahí Jesús le dice, estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Fíjate qué bonito, porque no le dice, espérame que resucite o nada. Hoy estás conmigo. ¿Por qué? Mm. Porque nosotros estamos en el espacio y tiempo, pero Él, desde el momento que muere, pasa a estar en el no espacio-tiempo, o sea, en la eternidad. Es una dimensión que ni siquiera nos podemos imaginar, pero es ahí donde todos soñamos que vamos a estar. El ladrón no se le echaron en cuenta todas sus maldades, solo bastó con que reconociera su Claro. condición de criatura. Y el arrepentimiento, en el fondo el camino Es, del arrepentimiento. Juan el es, Bautista predicaba, arrepiéntanse de sus pecados. Es central eso también en el nuevo pacto, en el cristianismo. así es, así es. Oye, bueno, ahí le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y por ejemplo, en la misa dice, o en un rezo dice, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Ujú. Ahí hay algún desfase porque a lo mejor es muy ridícula la pregunta que estoy haciendo, pero eh, si le dice que van a estar el mismo día en el paraíso, hoy mismo en el paraíso, eh, ¿cómo iban a pasar 3 días? Sí, sabes que este asunto de los escritores era muy importante 3 días, porque para el judío 3 días era el tiempo en que la persona a lo mejor estaba enferma y a lo mejor volvía a la vida. Entonces, pero después de 3 días que el cuerpo ya se corrompía, ya no había vuelta atrás. Ujú. Entonces ahí ya, lo que el escritor quiere decir, Jesús murió y estaba bien muerto, porque efectivamente, si te das cuenta, ni siquiera son 3 días. Él muere el viernes en la tarde y el domingo la madrugada, en realidad pasan pocas horas, no son 3 días, no es un tiempo lineal. Eh, y entonces en ese, que no es espacio de tiempo, sino es un acto que sucede fuera del espacio y tiempo, en la eternidad, eh, lo que se quiere dar a entender es que el poder y el amor de la segunda persona de la Trinidad puede llegar a todos los que ni siquiera lo conocieron, pero que con sus actos de buena voluntad, con tener en su corazón la intención de la buena voluntad y reconocerse criaturas, eh, es suficiente para que se les otorgue la plenitud de la salvación y la Ujú. alegría de compartir la eternidad con Dios. Oye, durante toda esta conversación que hemos tenido, tú has repetido en distintas oportunidades la palabra plenitud, que Plenitud. entre líneas se entiende. Yo creo que todos los que están viendo esta entrevista, obviamente uno como que siente que es, pero ¿cómo lo definirías tú? Esa plenitud. Mira, Ponle sí, palabras sí, a esa plenitud. magnífico, porque fácilmente rápido se dice Jorge 2.0, tu mejor versión, pero efectivamente aquí tendrían que confluir varias ideas. Primero me parece que la libertad, que logremos
ser lo más libres posible, o sea, que tengamos menos esclavitudes, menos dependencias, menos cosas que sean dueñas de nosotros. Número dos, la palabra tan linda que tú usas mucho, la conciencia de lo que soy, de lo que tengo, de dónde fallo, de dónde puedo mejorar. Y luego tener dominio de sí mismo a través de la libertad y de la conciencia, y todo eso en conexión, en relación de intimidad y de amistad con Dios. Con eso uno logra ser la mejor persona que puede ser, entendiendo que mientras estemos en el espacio y tiempo, no la vamos a lograr en plenitud. Vamos a hacer lo mejor que podamos ser por la gracia que se nos otorga y por el esfuerzo que ponemos, pero la plenitud total va a ser después de la muerte. ¿Y tiene relación con el dicho, la verdad os hará libres? Sí, claro, claro, porque la libertad, eh, o sea, si vivimos en la mentira, podemos ser esclavos de ella. Por ejemplo, mira las cosas que hoy nos esclavizan, el miedo al futuro, la dependencia del trabajo, el miedo a perderlo, la dependencia de las pantallas, todo eso nos esclaviza. Pero si buscamos la verdad, nos damos cuenta que en las prioridades de la vida están hasta abajo. La prioridad y la verdad en nuestra vida es que lo mejor sería eh, cultivar nuestra amistad con Dios. Eso es la verdad y eso nos hace libres. Oye, y esto ya como para ir cerrando este episodio, pero creo que es un tema muy importante y parece que yo creo que tú también lo sientes así, que los hechos acontecidos en la Semana Santa y sobre todo la crucifixión, eh, también representa la victoria de la luz sobre las tinieblas, Sí, eh, que creo que es muy relevante. ¿Qué podrías mencionarnos de eso? sí. En esa descripción, con palabras distintas la expresan los distintos evangelios, pero por ejemplo en las lecturas que vamos a hacer este año y que se han hecho, menciona que después de que Jesús muere, hay un terremoto, se rasga el velo del templo. Recordemos que el velo del templo era lo que separaba al público de donde el sacerdote podía entrar a hacer las ofrendas. Ese velo se rasga, se cae, quiere decir que ahora estamos entrando directamente, ya no necesitamos a un sacerdote que entre. Entonces esa luz ya ha llegado a todos nosotros. Efectivamente, fue un suceso que históricamente sucedió. Ahora eh, la luz llegó al mundo y la oscuridad fue vencida, pero el acto de salvación, igual que el acto de creación, es un acto que en Dios es eterno. Entonces continúa, y por eso es lo hermoso de que ese acto histórico se sigue dando, porque Dios lo sigue haciendo. Él sigue dándonos su luz y sigue permitiendo que nuestras oscuridades queden eliminadas a través de su luz. Es totalmente evidente que en nuestras vidas, cuando nos acercamos a Jesús, fíjate que Jesús no le pide a nadie que cambie a priori. No, no te acercas a Él y te va a decir, has hecho esto, esto y esto malo y cambia, sino que primero Él muestra su amor, y cuando uno se siente iluminado, uno mismo desea cambiar. Esa es la manera en que la luz vence a la oscuridad. Y es hermoso porque sucedió en la cruz y sucede cada día en nuestras vidas. Por eso Mm. yo te decía, cada día podemos resucitar y morir al hombre viejo, porque esa luz nos es otorgada, nos ilumina y nos podemos ver con la conciencia, con el autocontrol y con la gracia. Y entonces
nuestras oscuridades van desapareciendo. Y es hermoso porque nos damos cuenta de que nuestros pecados, que a nosotros nos parecen tan feos y nos avergüenzan tanto, en comparación al amor de Dios, se hacen pequeños, se hacen pequeños. Ni todos los pecados del mundo que se contaran al mismo momento, los pecados de todos los hombres de toda la historia, no son más grandes que una sola gota de la sangre de Cristo. Ujú. Ya pues, Cali, oye, muchísimas gracias por venir al programa. Qué Eh, alegría. un contenido luminoso, sin ninguna duda, y que ayuda a comprender más la fe cristiana, que en estos tiempos sobre todo es muy importante. Así que muchas gracias por venir a Frecuencia de Cambio y Qué ojalá podamos alegría. hacer más episodios también y seguir hablando de estos temas bíblicos que son súper apasionantes. Sí, mira, varias cosas nos quedaron en el tintero que podríamos volver a tocar. Sería un gusto, por supuesto que sí. Entonces yo me despido con estas dos grandes ideas que la Semana Santa nos manifiesta. Nuestra situación de criaturas, pero somos sus criaturas. Y la grandeza del amor de un Dios que jamás se va a cansar de demostrarnos cuánto nos ama. Así que quería muy feliz Semana Santa para todos y para ti, Jorge. Gracias por invitarme. Ok, que estén todos muy bien y feliz Pascua. Feliz Pascua. Chao entonces.